Hola amigos, bienvenidos a tu programa de educación médica continua. Les habla el doctor Néstor Ramírez. En esta ocasión vamos a hablar sobre un aminoácido convertido en producto comercial, a la cual le han asignado una serie de propiedades maravillosas como quemador de grasa, como generador de energía y fortalecedor muscular. Pero para poder entender esto es necesario analizar la lámina número 1. En esta lámina número 1 se describen los principales sustratos energéticos del organismo. Observamos la glucosa, las proteínas y los ácidos grasos de cadena larga. Entonces, la glucosa, como observamos acá en la lámina, en la parte izquierda, es el principal sustrato de los músculos y del cerebro, pero no exclusivo. También los ácidos grasos pueden utilizarse en estas estructuras musculares, neurológicas, pero principalmente la glucosa. Veamos que la glucosa se va a procesar, a transformarse en productos intermediarios y gracias a la insulina penetrará a la célula y allí en la célula va a pasar a las mitocondrias de la célula y a través de una serie de procesos bioquímicos, veamos el ciclo de Krebs, que es una cadena metabólica que a la final va a generar ATP, la energía que necesita la célula. Igual pasará con las proteínas, que pasarán aminoácidos con el mismo proceso, y los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres van a ser el principal sustrato del músculo cardíaco. Ahí podemos ver aquí en la gráfica pero los ácidos grasos libres, para poder penetrar a la célula, no necesitan, como la glucosa, de insulina, necesitan de carnitina, un transportador que se encuentra en la pared de la mitocondria, para poder estos ácidos grasos pasar y a través de ella y poder llegar a sufrir la oxidación dentro de la mitocondria, pasar al ciclo de Krebs y así producir ATP. Inmediatamente vamos a la lámina número 2, que es prácticamente lo mismo, pero de manera más concreta. Veamos como los ácidos grasos en la lámina número 2, apreciamos acá que penetran a la célula y para poder introducirse, como te dije, a la mitocondria, necesitan atravesar ese transportador de carnitina, de L-carnitina, llamada carnitil-palmitoyltransferasa. Atraviesan esa puerta, llegan y van a ser procesados para finalmente producir energía. Como vemos, la L-carnitina es simplemente una puerta, es una entrada, es un transportador que va a facilitar a este sustrato energético, como son los ácidos grasos de cadena larga, para que penetren a la mitocondria, a la célula, y puedan producir energía. Es falso el hecho de hacer entender de que la L-carnitina es quemador de grasa. ¿Qué significa cuando la gente dice quemador de grasa? Es que utilice las grasas que están depositadas en el cuerpo, en los sitios de reserva, para producir energía, y eso es lo que se entiende como quemar grasa. Es falso, porque la carnitina es solamente una puerta de entrada, y en la gráfica lo vimos simplemente. Si usted quiere quemar grasa, es decir, liberar los ácidos grasos, necesariamente debe hacer ejercicios físicos programados, adecuados. Además de eso, con una dieta muy sana, libre o con gran disminución de carbohidratos, porque debemos saber que los carbohidratos tienen más habilidad, más facilidad para penetrar a la célula que cualquier otro sustrato, que los ácidos grasos, por supuesto. Entonces necesita disminuir el consumo de carbohidratos y mantener una actividad física para que de las reservas salgan esos ácidos grasos y puedan ser utilizados por la célula para quemar la energía y para poder disminuir de peso, como dicen, quemar las grasas. De otra manera no es posible. Es falso, totalmente falso, de toda falsedad hasta los momentos, de que la carnitina queme grasa. Él es simplemente una puerta, es un transportador, un facilitador. Por eso es que las evidencias científicas han sido muy malas, ¿no? El nivel de evidencia ha sido muy malo, tipo D. O sea, muy pocos resultados. Se han hecho estudios multicéntricos, metaanálisis, con recopilación de más de 50 estudios amplios sobre este particular, y los resultados no han sido eficientes, porque precisamente para que pueda haber una eficiencia necesitan hacer actividad física y necesitas hacer una dieta baja de carbohidratos. Si no, los carbohidratos se van a quitar el puesto fundamental a los ácidos grasos de cadena larga. Por otra parte, el órgano que utiliza este sustrato principal es el músculo cardíaco. Vamos a ver aquí la lámina número 2 nuevamente, en donde vemos acá que sí se está penetrando, está entrando los ácidos grasos a esta estructura, a la célula, pero necesita oxígeno. Sin el oxígeno, este proceso, aquí lo observamos, vamos a ir viendo la lámina,
Aquí sin oxígeno no se va a llevar a cabo, se tranca el proceso de utilización de los ácidos grasos de cadena larga como sustrato, no se va a poder utilizar. Cuando una persona sufre un infarto, no hay oxígeno en esa región. Entonces, ¿de qué se van a nutrir esas células o en procesos de isquemia? ¿De qué se van a nutrir? Entonces el organismo inteligentemente echa mano a la glucosa, y la glucosa a través de la insulina penetra pues sí fácilmente a la célula y va a producir energía, va a generar ATP. Pero ¿qué ocurre si la persona tiene diabetes o resistencia a la insulina? Entonces no tiene disponible pues a la glucosa como sustrato energético, tampoco tiene los ácidos grasos y tampoco tiene la glucosa, y entonces el músculo cardíaco ante eventos isquémicos podría colapsar. Por eso es que las isquemias, los infartos durante la diabetes o resistencia a la insulina tienen un peor pronóstico, y el nivel de evidencia científica ha sido B, es decir, es aprobado pues por la mayoría, aunque siguen habiendo discrepancias y faltan muchos estudios todavía. Se ha utilizado pues también en cardiopatías no isquémicas, deficiencias del músculo energético del músculo cardíaco, en fertilidad, dándole fortaleza pues en movilidad a los espermatozoides, en caso de ovarios poliquísticos, y en neonatología, también en una condición pues congénita, en donde hay deficiencia de L-carnitina, deficiencia pues en esa cascada de la beta oxidación de los ácidos grasos. Vamos a ver esta lámina número 3. Acá, deficiencia congénita de una enzima llamada carnitil-acetiltransferasa, en donde hay trastornos para que esos ácidos grasos de cadena larga sean utilizados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí vemos, como vemos en esta gráfica, estas 3 líneas vertientes. Entonces, en la primera, donde aparece las proteínas, para poder mantener el equilibrio en el cuerpo, en el organismo, en ese ciclo de Krebs, ya un brazo está limitado porque no puede utilizar los ácidos grasos. Entonces, tiene que aumentar la producción, el procesamiento de proteínas, y el producto final de la síntesis de proteínas es el amonio. El paciente, el niño, va a tener niveles de amonio aumentados, va a tener que haber consumo de glucosa, va a tener hipoglicemia el recién nacido, y va a disminución de cuerpos cetónicos, porque si no se están utilizando, no se están quemando, por decirlo de alguna manera, estos ácidos grasos, entonces no va a producir cuerpos cetónicos, y en la sangre van a quedar niveles aumentados pues de ácidos grasos. Aquí el nivel de evidencia científica ha sido B, aprobada por la mayoría, y se sigue utilizando, pero aún, por supuesto, faltan muchos estudios por realizar. De tal manera que nos hemos dado cuenta la falsedad, pues el engaño a que es sometida la gente muchas veces por falta de conocimiento o por otros intereses, sobre todo comerciales. Es falso el hecho de que la L-carnitina sea beneficiosa para quemar grasas, para disminuir de peso. Es más, la presentación no solamente bioral, también en inyecciones intramusculares. Eso es un grave error. Entonces es necesario tener las bases científicas y los soportes bioquímicos para poder entender que esto no es cierto. Si te gustó este video, dale like y síguenos por nuestras redes.